Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en este país. Mi querido Paco, como siempre, muy buenos días. Muy buen día, Ricardo, en estar contigo. Sobre ese tema que hemos estado tratando, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A propósito, entiendo que el INEGI difundió una encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública. ¿Cuáles tus percepciones o cuál la percepción que tiene la población en general en este tema y las conclusiones tuyas sobre esta encuesta, mi querido Paco? Mira, el reporte de INEGI hace una compilación de datos que tiene el ENVIPE, como señalas, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. También tiene datos de la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, y del Censo de Procuración de Justicia Estatal, y a partir de aquí hace un reporte que, como bien dices, a partir de esta fecha de concientización, 25 de noviembre, como el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hace esta compilación de datos. En un primer reporte, que digamos que tiene como siempre un saldo mixto, en un primer gráfico de ese reporte, Ricardo, está la percepción de inseguridad, y ya es un lugar común decir que las mujeres se sienten siempre más inseguras que los hombres. Aquí el dato positivo es que esta tendencia, esta percepción de inseguridad ha venido bajando desde el 2018 a la fecha. El pico en el promedio de la población fue 79.4 y para las mujeres estuvo 3 puntos arriba, casi 3 puntos arriba, 82.1, y para los hombres 76.3. En el 2019 baja, en el 2020 baja, y en el 2021 la percepción agregada de ambos géneros, hombre-mujeres, 75.6, las mujeres 3 puntos arriba, 78.8, y los hombres 3 puntos abajo, 72. El diferencial entre hombres y mujeres de 6 puntos. Primer dato que simplemente ha sido una constante, y como te decía, es un saldo mixto, porque en el agregado bajó la percepción de inseguridad, pero la distancia entre hombres y mujeres fue mayor. Una circunstancia particular, y por lo cual analizar estos números va a ser relevante en este contexto, Ricardo, es por nuestra crisis de salud, por la pandemia que nos obligó a estar en hogares. Y cuando se revisa los datos de la población de 18 años y más que vivió en un entorno de violencia, y esto es de la ENSU, no del ENVIPE, verás que durante la pandemia las mujeres fueron sujetas de violencia en el entorno familiar, llegando a tener picos junio, julio, agosto de 2.6, 2.3, 2.5. Para 2021 las cosas venían mejor, cuando estábamos ya recuperando la actividad. Lamentablemente, nuevamente para el mes de agosto, para las mujeres fue 2.4 en el porcentaje, digamos, de violencia familiar. Para los hombres fue 1.4. Entonces también hay datos de coyuntura de cómo la pandemia nos ha ido afectando. Otro dato, Ricardo, que creo que es muy revelador, es la tasa bruta de defunciones con presunción de homicidio por cada 100,000 habitantes. Este gráfico me parece un poco dramático, porque en el agregado pues hay un crecimiento de violencia a niveles de los que teníamos en los 90, en el 95, 96. En el agregado estamos en 28.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En los hombres se dispara a 51.7, es decir, sí es muy impresionante aquí el repunte que tienen estos datos. Pero en el caso de las mujeres presenta la tasa más alta, Ricardo, desde que existe esta estadística, desde 1990. Sí. En el 2020 hay 6.1 homicidios por cada 100,000 habitantes entre las mujeres.
de todo este reporte, Ricardo, me parece el dato más delicado. Es decir, sí hay más violencia contra las mujeres, aunque pues lamentablemente es un fenómeno generalizado que, aunque afecta más a los hombres por el tipo de actividades sobre quien se ejerce la violencia, que básicamente tiene que ver con actividades delictivas, en el agregado es el peor dato para las mujeres también. Y finalmente el lugar de ocurrencia de estos homicidios es muy revelador que en la vivienda a las mujeres, si bien en vía pública es el más alto para ambos géneros, para vivienda para las mujeres representa el 23.2 y para los hombres solamente el 10.6. Y pues en un dato un poco más dramático, la forma en que se generan estos homicidios, si bien armas de fuego es el más común, ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, que es lo que sufren las mujeres, es 15.3 y los hombres 6.8. Un reporte para revisar, una muy buena compilación del INEGI y datos para reflexionar, Ricardo. ¿Tú crees, Francisco Abundis, que tenemos la suficiente conciencia y sensibilidad sobre el tema de los feminicidios, la violencia hacia las mujeres en este país, o nos es indiferente? Yo creo que no nos es indiferente. Yo creo que hemos normalizado mucho el fenómeno, igual que hemos normalizado la violencia en este país en general, y probablemente lo que es más delicado es la violencia más sutil, la violencia psicológica, que es más difícil de rastrear o que es más difícil de registrar. Y en esta dimensión creo que sí hace falta mucha conciencia, y creo que en la más evidente, que es la violencia física, pues están estas estadísticas donde creo que sí serviría para vernos en el espejo y ver hasta dónde podemos tomar conciencia de esto. Si me pregunta en general, no, yo creo que nos falta mucha conciencia sobre el tema. Bueno, pues la verdad es que es una reflexión, como tú dices, muy interesante. Es el ejercicio que hace el INEGI, pero me quedo con tu reflexión, Paco. Nos falta todavía crear más conciencia para no ser negligentes, no ser indiferentes ante este fenómeno desgraciadamente generalizado de la violencia, la intrafamiliar, pero también especialmente la que se ejerce contra las mujeres. Te aprecio como siempre muchísimo tu participación generosa con nosotros, Paco. Al contrario, Ricardo, siempre un privilegio y un gusto estar contigo. Gracias, Francisco Abundis, director general de Parametría. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.